Por el camino de Swan. La habitación de la casa de mis padres. Recuerdo con una claridad que solo el tiempo y la memoria pueden otorgar, las tardes interminables en mi habitación de la casa de mis padres, en Combray. Los recuerdos se acumulan, lentos y persistentes, como una marea que no cesa de regresar. Desde mi cama, podía escuchar el sonido lejano de la campana que anunciaba la hora del té, y una sensación de melancolía me envolvía al pensar que no podría ir a ver a mi madre, ya que siempre estaba ocupada con algo. La casa, con su enorme jardín, parecía un microcosmos de mi mundo interior, limitado y seguro. Solía preguntarme si el amor que sentía por mi madre, un amor que era a la vez tan profundo como una herida, era suficiente para llenar ese vacío que sentía en mi corazón. Pero, aún más que mi madre, había algo en el aire mismo de la casa que, al igual que la luz tenue que se colaba por las cortinas, me ofrecía consuelo y me sumergía en pensamientos sin fin sobre el paso del tiempo. En esos días, las horas parecían deslizarse suavemente, y a menudo me encontraba reflexionando sobre lo que había sido mi infancia. Mis pensamientos me llevaban a un lugar que ya no existía, un espacio irrecuperable donde las cosas se mezclaban con las sensaciones. Recuerdo cómo el sabor de las magdalenas de mi madre despertaba una serie de recuerdos en mí, recuerdos que se elevaban y flotaban como imágenes dispares que no lograba atar. Los sabores, las texturas, el perfume del té, todo se combinaba en un mosaico que me envolvía en una nostalgia imparable. La magdalena, cuando la sumergí en el té, desencadenó en mí una corriente interminable de recuerdos. Al principio, solo era un gesto trivial, pero ese simple acto me conectó con lo perdido, con una sensación de tiempo desvanecido, algo que ahora veo como una premonición de la obra en sí misma, el transcurso de los años. Las pasiones, las personas que se cruzan en nuestras vidas, todo se deshace lentamente en la nada. El sentimiento de nostalgia, tan amargo como dulce, creció con el paso de los días. Cada rincón de Combray estaba impregnado de historias no contadas, y mi mente recorría esos lugares como un turista perdido en su propia memoria. Pensaba, muchas veces, que quizás nunca volvería a ver esos mismos sitios, aunque mi corazón deseaba regresar a ellos. Combray, ese microcosmos, parecía tener la capacidad de devolverme al pasado, hacer que lo reviviera como un sueño. Era en mi paseo hacia la iglesia donde el tiempo parecía diluirse. Cada vez que caminaba por esas calles, el paisaje, el aroma de las flores, la luz sobre los árboles, me transportaban a un lugar que ya no existía, a una época lejana que solo podía ver a través del velo de mi memoria. La iglesia, con su solemne silencio, parecía estar siempre esperando algo, como si fuese un guardián del tiempo, preservando las huellas de los que ya no estaban. En medio de esta bruma de recuerdos, alguien apareció de forma inesperada, una figura que parecía sacar a la vida de la casa una nueva dimensión, el señor Charles Swan. Recuerdo sus ojos, la intensidad de su mirada, y como su presencia, aunque fugaz, parecía hacer que todo en Combray girara alrededor de él. Swan era una figura algo misteriosa, un hombre que vivía entre el brillo del lujo y el sufrimiento de la pasión. Mi madre hablaba de él, y yo, en mi curiosidad de niño, quedaba fascinado por su vida, tan distinta a la mía. Me encontraba continuamente tratando de comprenderlo, de desentrañar su vida, como si fuera un rompecabezas complicado. ¿Qué lo llevaba a comportarse de la forma en que lo hacía? ¿Qué pasiones y luchas interiores ocultaba detrás de su elegante fachada? Mi mente, como la de cualquier joven, se perdía en las especulaciones sobre lo que era real y lo que no lo era en su existencia. De alguna manera, Swan era un enigma que me atraía, un espejo en el que podía ver reflejadas mis propias inquietudes. Los relatos sobre Swan y su relación con Odette de Crecy, una mujer de moral cuestionable, me cautivaban. A pesar de mi edad, yo podía percibir la complejidad de sus emociones y la forma en que su pasión por ella lo consumía. Recuerdo con claridad cómo Swan se perdía en sus pensamientos sobre Odette, como si, al igual que yo, no pudiera escapar de su hechizo. Su amor, tan intenso y desenfrenado, parecía desafiar la lógica, y todo lo que yo pensaba de la vida amorosa se transformaba con cada palabra que oía sobre ellos. Swan no veía a Odette como el resto del mundo la veía. Para él, ella era algo más, un ser que despertaba en él una admiración tan profunda que sus propios juicios se desmoronaban. Me preguntaba cómo alguien podía sentirse tan cautivo de una persona, hasta el punto de hacerle daño, de perderse en un amor tan destructivo. La figura de Odette representaba todo lo que yo no entendía sobre el amor adulto, con sus contradicciones y su dolor. El camino de Guermantes. Recuerdo con precisión cómo, en mi juventud, mi vida dio un giro inesperado cuando tuve la oportunidad de conocer a la familia Guermantes.
Había oído hablar de ellos durante años, pero hasta ese momento, sus nombres, envueltos en una nube de misterio y elegancia, solo existían en los relatos ajenos, en la distancia de una admiración distante. Mi relación con la familia Guermantes fue algo más que un encuentro, fue un punto de inflexión en mi existencia, una puerta que se abría hacia un mundo de lujo, distinción y un poder que hasta entonces solo había podido imaginar. Su hogar, majestuoso y vasto, era un reflejo de su estatus y riqueza. La primera vez que pisé sus salones, no pude evitar sentir una mezcla de fascinación y desconcierto. Todo en ese lugar parecía sobrecogedor, desde los muebles ornamentados hasta la solemnidad del aire que respiraban sus habitantes. La familia Guermantes no era solo una figura de la alta sociedad, sino un símbolo viviente de todo aquello que siempre había deseado, pero que sabía que me sería inalcanzable. Fue entonces cuando conocí a la duquesa de Guermantes, una mujer cuya presencia no solo desbordaba elegancia, sino que parecía absorber todo a su alrededor. Su mirada, tan altiva y distante, provocaba en mí una sensación de inseguridad, pero también de atracción. Me sentí atrapado en la red invisible que su estatus tejía a su alrededor y, por primera vez, comprendí cuán poderosa podía ser la influencia de una familia como la suya sobre el curso de las vidas de los demás. Mi admiración por la familia Guermantes creció, pero con ella también lo hizo mi desconcierto. Cada gesto de la duquesa, cada palabra de su boca, parecía estar cargado de un significado oculto, un código que solo ellos entendían. Me encontraba perdido en la búsqueda de algo que no lograba comprender. ¿Por qué se comportaban de esa manera? ¿Qué les daba derecho a moverse en esa esfera de distinción, casi inaccesible para el resto de nosotros? La gente de mi entorno parecía estar fascinada por ellos, y la duquesa, con su aire de absoluta confianza y superioridad, se erguía como una especie de diosa inalcanzable. No podía dejar de observarla, no solo por su belleza, sino por la forma en que deslumbraba a todos con su sola presencia. Ella parecía estar siempre en el centro de atención, como si su mera existencia fuera suficiente para justificar la admiración de todos los presentes. Sin embargo, cuanto más la observaba, más me daba cuenta de que, tras esa fachada de perfección, existía una complejidad que escapaba a mi entendimiento. Fue en este contexto de fascinación que comencé a ser testigo de la rivalidad entre la duquesa de Guermantes y la señora Verdurin. La señora Verdurin, aunque menos refinada y más terrenal en su comportamiento, no era menos formidable. Su influencia, aunque distinta, se hacía sentir en los círculos más exclusivos. La relación entre ambas mujeres era una especie de danza silenciosa, llena de tensiones que se desbordaban en palabras envenenadas y miradas cargadas de desprecio. Recuerdo que la señora Verdurin, con su astucia y su agudeza, observaba a la duquesa con una mezcla de celos y desdén. La duquesa, por su parte, se mantenía distante, pero no podía evitar que mi mirada se posara sobre sus gestos, buscando alguna señal de vulnerabilidad. Fue en esos momentos que comprendí que, aunque la duquesa de Guermantes dominaba el mundo social con su presencia, no estaba exenta de la misma fragilidad humana que todos compartimos. A medida que fui conociendo más a fondo a los Guermantes, entendí que no solo se trataba de una familia rica o poderosa, sino de una institución en sí misma. Su lugar en la sociedad estaba cimentado en generaciones de historia, de conexiones y de una herencia que parecía inmunizada contra el paso del tiempo. Los Guermantes no solo eran una familia, eran un pilar sobre el que se erigía una parte importante del orden social. Cada conversación que tenía con ellos me hacía sentir aún más consciente de mi propia posición en la escala social. Aunque ellos no lo decían explícitamente, todo en su comportamiento parecía recordarme mi lugar. No era un lugar al que pudiera aspirar, no sin transformarme completamente. El mundo de los Guermantes no estaba hecho para personas como yo, y, por más que intentara adaptarme a él, siempre había una distancia invisible que me separaba de su círculo. La duquesa de Guermantes era, sin duda, la figura más fascinante y enigmática. Su vida parecía estar marcada por misterios que se revelaban solo a cuentagotas. Había algo en su mirada, algo en su voz, que invitaba a la especulación. A menudo, me encontraba imaginando historias sobre su vida, intentando desentrañar la verdad detrás de su actitud tan inaccesible. Recuerdo cómo me perdía en mis pensamientos acerca de ella, cómo sus gestos y palabras se convertían en piezas de un rompecabezas cuya imagen nunca conseguía completar. Era como si la duquesa estuviera hecha de una materia etérea, algo que no se podía tocar, algo que solo existía en el plano de la admiración y el deseo. Pero, al mismo tiempo, sus momentos de fragilidad se asomaban, como destellos de una luz que intentaba escapar de las sombras que la envolvían. La relación entre la duquesa de Guermantes y el señor Swann, cuyo nombre ya había comenzado a resonar en mi vida, se convirtió en otro misterio.
Aunque no conocía todos los detalles, podía intuir que había una conexión profunda entre ellos, una relación que escapaba a las convenciones sociales y que se tejía en los recovecos de sus corazones. Me preguntaba cómo alguien como Swan, que había sido tan apasionado con Odette, podía ser tan cercano a una mujer como la duquesa, cuya existencia parecía estar envuelta en una burbuja de frialdad. Observando esa relación, comprendí que el amor y las pasiones no siempre se alinean con lo que la sociedad espera. Swan y la duquesa, aunque aparentemente distantes, compartían una intimidad que me resultaba incomprensible, pero que, al mismo tiempo, me fascinaba. La vida de la duquesa, con todas sus capas de complejidad, se volvía aún más enigmática al descubrir cómo las pasiones y los intereses personales a menudo se mezclan con las apariencias y las expectativas sociales. Las ciudades de las llanuras. A medida que la vida seguía su curso, algo comenzó a revelarse ante mis ojos, algo que había estado presente siempre, pero que hasta entonces había permanecido velado. Comencé a percatarme de las relaciones entre los hombres, esas conexiones que no se ajustaban a los límites tradicionales del amor. Fue un momento de revelación, un susurro en el aire que, al principio, me resultó extraño, casi incomprensible, pero que, con el tiempo, comenzó a adquirir una forma que no podía dejar de observar. Recuerdo cómo empecé a notar ciertos detalles, esos gestos que no encajaban en las convenciones sociales, las miradas furtivas, las caricias disimuladas entre algunos de los hombres de la alta sociedad. No entendía bien qué era lo que veía, pero sabía que algo importante estaba ocurriendo. La sociedad misma, con su fachada de reglas y moralidad, estaba siendo puesta a prueba por algo que estaba más allá de su control. Y, mientras yo observaba, una mezcla de curiosidad y desconcierto invadía mi ser. Aquellas revelaciones me inquietaban, pero también despertaban en mí una fascinación irresistible. En medio de esos descubrimientos, me vi atrapado en el complejo tejido de la aristocracia, una clase social cuya vida, aparentemente perfecta y ordenada, escondía más secretos de los que podía imaginar. Los hombres, con sus apariencias de solidez y fortaleza, guardaban dentro de sí una complejidad de emociones que desafiaban la visión simple que uno podría tener de ellos. Los susurros y las insinuaciones que empezaron a llegar a mí me mostraban una cara oculta de la nobleza, una que no tenía cabida en el orden rígido de la sociedad. Las ciudades de las llanuras, como emblema de esa vida aristocrática, eran lugares donde las tensiones subyacentes estallaban de vez en cuando, donde las reglas no siempre se aplicaban de la misma manera a todos. En esos salones opulentos, detrás de los vestidos lujosos y los modales refinados, se ocultaba una red de pasiones y deseos que cruzaban fronteras de género y clase, desafiando todo lo que pensaba saber sobre el amor y la moralidad. Al principio, me sentí como un observador distante, incapaz de comprender completamente el alcance de lo que estaba presenciando. Uno de los lugares que más me llamó la atención fue la casa de la marquesa de Villeparisis. Su figura, con su presencia imponente y su aire de distinción, representaba todo lo que yo había llegado a asociar con la aristocracia, la belleza, la riqueza, pero también una profunda melancolía. Un vacío que la rodeaba. Cada visita a su casa era una inmersión más profunda en ese mundo de las apariencias, donde todo parecía estar cuidado hasta el más mínimo detalle, pero donde también se respiraba una tristeza subyacente. Una sensación de que, en algún rincón de esa opulencia, algo faltaba. La marquesa, aunque encantadora, me revelaba con cada conversación una serie de complejidades que no podía comprender por completo. Sus gestos, a menudo llenos de gracia y generosidad, ocultaban, como un velo, una serie de frustraciones y arrepentimientos. En su conversación, en sus comentarios sobre los hombres y las mujeres que la rodeaban, podía escuchar una amargura velada, como si ella también hubiera sido prisionera de las mismas reglas sociales que todos los demás. La marquesa era, en muchos sentidos, una figura que simbolizaba las contradicciones del mundo aristocrático, y su influencia sobre mí era innegable. Sin embargo, uno de los personajes que verdaderamente comenzó a fascinarme de una manera inusitada fue el barón de Charlus. Aquel hombre, con su arrogancia y su comportamiento excesivamente refinado, ocultaba un alma profundamente atormentada por sus propios deseos. Lo observaba a menudo, sin comprender del todo las tensiones que se desbordaban en su interior. Charlus no era simplemente un hombre que jugaba a las cartas de la aristocracia, era alguien que luchaba constantemente contra sí mismo. Atrapado en una lucha interna de pasiones que no podía revelar sin arriesgar todo lo que había construido. Su comportamiento me desconcertaba y, al mismo tiempo, me atraía. Charlus tenía una forma de ser que era tanto seductora como desconcertante. Había algo en su postura, en su modo de hablar, que me parecía casi una invitación al misterio.
Mientras los demás lo miraban con una mezcla de admiración y desdén, yo me encontraba cautivado por la complejidad de su ser, por la intensidad con la que vivía sus emociones. Charlus, aunque un hombre de poder, parecía estar indefenso ante la fuerza de sus propios sentimientos, como si estuviera atrapado en un ciclo del que no podía escapar. Fue entonces cuando me di cuenta de la relación que existía entre Charlus y Morel, una relación que se tejía en la sombra, ajena a la mirada de la sociedad. Morel, un hombre de carácter fuerte y una figura que, aunque aparentemente sencilla, llevaba consigo una carga de deseos reprimidos. Se convirtió en la contraparte de Charlus en un drama que se desarrollaba lejos de los ojos del mundo. Su relación, cargada de tensiones no expresadas, representaba una de las muchas formas de amor que se ocultaban en las esquinas del mundo aristocrático. Observando a Morel, no podía evitar preguntarme cuán profundamente se verían afectados ambos hombres por su relación, una relación que no podía ser entendida por los demás, pero que, sin embargo, parecía ser la más genuina de todas. Morel representaba la pasión desbordada, el deseo sin freno, mientras que Charlus encarnaba la lucha constante entre lo que sentía y lo que debía mostrar a la sociedad. Esa dicotomía entre los dos hombres era un reflejo de la lucha interna que muchos experimentaban en ese mundo, un mundo que constantemente obligaba a reprimir los sentimientos más auténticos. La relación de Charlus y Morel me planteaba, a medida que la observaba desde mi propia distancia, una serie de preguntas sobre la moralidad y la naturaleza humana. ¿Era realmente tan condenable lo que ellos hacían? ¿Estaba el amor entre ellos fuera de los límites de la moralidad aceptada? En mi mente, las respuestas se volvían cada vez más difusas. La sociedad había marcado su camino, pero las pasiones humanas, en toda su complejidad, no se ajustaban fácilmente a esas convenciones. El dilema que vivían Charlus y Morel me llevó a cuestionar muchas de las creencias que había tenido hasta ese momento. La vida no se podía reducir a un conjunto de reglas estrictas, había algo mucho más profundo y complicado en el corazón de los seres humanos. Mientras los veía, algo en mí se agitaba, una mezcla de curiosidad y respeto por aquellos que eran capaces de vivir sus deseos de una forma tan radicalmente diferente a lo que yo había conocido. Finalmente, después de tantas observaciones, sentí que las ciudades de las llanuras, en su total magnificencia, representaban el escenario de una batalla eterna entre las apariencias y las pasiones. Cada calle, cada casa, cada salón lleno de risas y conversaciones, era un reflejo de esa lucha interna que se libraba en los corazones de los hombres y las mujeres que lo habitaban. La sociedad, con su orden rígido y sus expectativas, podía parecer la estructura que sostenía todo, pero, al mismo tiempo, bajo esa fachada se ocultaban los deseos, los secretos y las pasiones que definían realmente el curso de las vidas. Y en medio de todo esto, yo, como un observador curioso y cautivado, me veía atrapado entre lo que veía y lo que sentía, entre lo que la sociedad me enseñaba y lo que mi corazón comenzaba a comprender. Las ciudades de las llanuras, con su belleza y su corrupción, me ofrecían una visión de la vida que no podía ignorar, una visión que cambiaría para siempre mi forma de entender el mundo. A la sombra de las muchachas en Flor 1918. Recuerdo cómo mis pensamientos siempre volvieron, como un eco persistente, a los días pasados en Baalbek, el lugar que había marcado el comienzo de una nueva etapa en mi vida. Mi estancia allí había sido un tanto solitaria, pero también había despertado en mí una conciencia más profunda de mí mismo y de los demás. Ahora, mientras reflexionaba sobre esos días, las imágenes de Baalbek surgían ante mí con una claridad vívida, como si el tiempo no hubiera borrado nada de lo que había experimentado. Había algo especial en ese lugar, sus paisajes, el sonido del mar, la luz suave de las tardes, todo eso parecía haberse quedado grabado en mi memoria de manera indeleble. Al principio, en Baalbek, me sentía casi ajeno a la vida que se desarrollaba a mi alrededor, pero pronto, esa lejanía fue reemplazada por una fascinación, por una necesidad de comprender lo que sucedía en ese microcosmos. Había algo en ese lugar, en sus habitantes, que me atraía y al mismo tiempo me desbordaba. Cada rostro, cada conversación, me ofrecía una nueva posibilidad de ver el mundo, y me di cuenta de que había algo más grande, más complejo, que solo comenzaba a entrever. En ese entorno, comencé a descubrir el poder de las mujeres, la fascinación que ellas ejercían sobre mí, un poder que antes no había reconocido plenamente. Fue en Baalbek donde mi deseo comenzó a orientarse de una forma más definida, y las muchachas que allí conocí se convirtieron en una parte esencial de mi vida, dejando una huella profunda en mi ser. Fue en este contexto, cuando ya había comenzado a formar una imagen más clara de lo que ocurría en Baalbek, que las muchachas en flor comenzaron a entrar en mi vida. Ellas representaban una especie de puente entre mi juventud y la madurez, una transición que no era tan fácil de atravesar.
Recuerdo cómo me sentía atraído por ellas, cómo mi mirada se detenía en sus gestos, en sus sonrisas, en esa belleza que parecía tan efímera como el viento. Eran jóvenes, pero al mismo tiempo, en su juventud, ya había algo de promesa, algo que insinuaba la vida adulta, esa fase hacia la que yo mismo me dirigía sin saber del todo qué esperar. Entre todas ellas, una en particular me llamó la atención. Su nombre era Albertine, y aunque no podía decir exactamente qué era lo que me atraía de ella, algo en su forma de moverse, en su risa, en sus ojos brillantes, me dejaba sin aliento. No era una belleza arrolladora, pero había algo sutil, algo que me cautivaba en ella de una manera que no había experimentado con otras. Sus palabras, sus gestos, parecían tener un poder magnético que me dejaba atrapado, incapaz de comprender del todo lo que sentía, pero al mismo tiempo, deseando estar cerca de ella. Las muchachas en flor, en su conjunto, representaban la plenitud de una juventud que se deslizaba rápidamente entre mis dedos. Observándolas, me di cuenta de que el tiempo, ese mismo tiempo que tantas veces había sentido como enemigo, era ahora mi aliado, ya que me ofrecía la oportunidad de vivir esas experiencias con una intensidad única. A medida que pasaban los días, mis sentimientos hacia Albertine comenzaron a tomar una forma más clara. Pero, en el mismo momento en que me daba cuenta de lo que sentía, también era consciente de la fragilidad de esos sentimientos, de cómo todo podía desmoronarse con la misma rapidez con la que había surgido. Mi atracción por ella, aunque evidente, no era algo que pudiera controlar. Había algo en su indiferencia, en la forma en que parecía estar distante y, a la vez, tan cercana, que me desbordaba. Intentaba descifrarla, pero cada vez que pensaba que entendía algo, ella me ofrecía una nueva faceta, un nuevo misterio. Mis sentimientos hacia Albertine eran confusos, llenos de dudas y de inseguridades. Me daba cuenta de que, en realidad, lo que más me atraía de ella era esa misma inseguridad, esa fragilidad que mostraba. Había algo en su juventud, en su aparente inocencia, que me desbordaba y me aterraba al mismo tiempo. Yo no quería apresurarme, no quería dar un paso en falso, pero cada momento que pasaba cerca de ella me sumía más en el dilema de cómo acercarme, cómo ser parte de su mundo sin perderme en el proceso. Mi relación con Albertine no solo me estaba transformando a mí, sino que también comenzaba a tener un impacto sobre las personas que la rodeaban, especialmente sobre su familia. Conocí a su madre, una mujer que parecía estar siempre preocupada por las apariencias y por mantener una cierta distancia de los demás. Su presencia en la vida de Albertine parecía ser un obstáculo, pero al mismo tiempo, también era un reflejo de los valores y normas que regían la sociedad de la época. Albertine, en su relación con su madre, era una figura contradictoria. Por un lado, se mostraba sumisa, como si estuviera atrapada en un patrón de comportamiento que le había sido impuesto desde la infancia, pero por otro lado, había algo en ella que desafiaba esas mismas normas. Algo que la hacía rebelarse silenciosamente, algo que se podía percibir solo si se prestaba atención a los pequeños detalles. Ella no era simplemente una joven sumisa a la voluntad de su madre, sino que también poseía una fuerza interior, una capacidad para escapar de las convenciones que la rodeaban, aunque fuera solo por momentos. Era imposible no notar cómo Albertine, en su interacción con su madre y con los demás miembros de su familia, trataba de mantener una distancia emocional, como si estuviera intentando protegerse de algo, aunque no sabía exactamente qué. Me preguntaba si esa distancia también era una forma de protección para mí, si ella sentía lo mismo que yo, aunque no lo expresara de la misma manera. A medida que mi relación con Albertine se desarrollaba, comenzaba a notar las tensiones que surgían entre ella y las otras muchachas que conocía en Baalbek. Había una rivalidad sutil, una competencia que no se mostraba de manera abierta, pero que era imposible no percibir. Las otras muchachas también estaban fascinadas por Albertine, y sus actitudes y comportamientos parecían, en muchos casos, reflejar esa misma incertidumbre que yo sentía. El deseo, en su forma más pura y primordial, se filtraba en cada conversación, en cada gesto, y me encontraba atrapado en un laberinto de emociones complejas que no podía ordenar. Albertine, a pesar de su aparente indiferencia, no estaba ajena a esta tensión. Aunque intentaba mantener su distancia, había algo en su manera de interactuar con las otras muchachas que me decía que también experimentaba un conflicto interno. Ella no quería ser el centro de atención, pero, al mismo tiempo, no podía evitarlo. La competencia, aunque no verbalizada, estaba presente en cada rincón de Baalbek, en cada paseo por la playa, en cada conversación que se desarrollaba en los salones de la ciudad. Todo giraba en torno a esa lucha silenciosa por el afecto y la atención, por la validación que las muchachas buscaban y que, de alguna manera, yo también buscaba a través de ellas.
Mis pensamientos sobre Albertine seguían tomando forma, pero siempre con un toque de incertidumbre, como si algo se me escapara, algo que aún no lograba comprender completamente. Aquella atracción por ella, tan profunda y, al mismo tiempo, tan difícil de clasificar, me llenaba de una mezcla de emoción y ansiedad. A veces, parecía tan cercana, como si su presencia fuera una extensión de mis propios deseos y pensamientos, y otras veces, como si estuviera a una distancia inalcanzable. Envuelta en una atmósfera que me resultaba misteriosa y ajena. Albertine, a pesar de su juventud, parecía tener una serenidad en su comportamiento que contrastaba con la ansiedad que me provocaba. Era como si, en su forma de ser, estuviera tan inmersa en el presente, en el disfrute de su juventud, que no percibiera las tensiones que yo sentía, las expectativas que me imponía a mí mismo para acercarme a ella. Me preocupaba la fragilidad de ese vínculo, la facilidad con que, al mínimo error, todo pudiera desmoronarse. ¿Qué quería realmente ella de mí? ¿Y qué era lo que yo quería de ella? Esta relación, si es que podía llamarse así, se desarrollaba entre la sombra de los temores y las esperanzas que ambos compartíamos sin saberlo. A medida que avanzaba, no dejaba de preguntarme si ella veía lo mismo en mí que yo veía en ella, si compartíamos alguna clase de conexión profunda, o si todo esto era simplemente una ilusión creada por mi propio deseo. La relación que estaba empezando a formar con Albertine no solo me afectaba a mí, también parecía tener repercusiones sobre las otras muchachas de Balbec, que observaban lo que ocurría con una mezcla de curiosidad y envidia. Entre ellas, había una competencia silenciosa, una especie de juego tácito en el que cada una buscaba atraer la atención de Albertine, o quizás la mía. Era difícil decir si ellas estaban realmente interesadas en Albertine como una persona, o si lo que deseaban era simplemente ocupar un lugar privilegiado en un mundo que parecía tener espacio solo para unas pocas. Por mi parte, me sentía atrapado entre mi creciente deseo por Albertine y la preocupación por lo que podrían pensar las demás. La presencia de estas otras muchachas era una constante que interfería con la relación que trataba de construir con Albertine, como si cada encuentro estuviera impregnado de una tensión invisible, pero palpable. ¿Acaso las otras muchachas no se daban cuenta de lo que yo sentía por Albertine? Y, si lo sabían, ¿qué pensarían de mí? Aunque trataba de no dejarme influir por las actitudes de las demás, no podía evitar sentir una extraña mezcla de culpabilidad y deseo cada vez que veía la mirada de alguna de ellas dirigida hacia Albertine. A veces, me preguntaba si las otras muchachas también estaban atrapadas en este mismo torbellino de emociones, o si era solo yo quien no podía controlar lo que sentía. Mi relación con Albertine se fue volviendo cada vez más ambigua, y con ello, mis propios sentimientos se complicaban de una manera que no podía descifrar. En su presencia, me encontraba dividido entre el deseo y la ansiedad, entre el deseo de acercarme a ella, de saber qué pensaba y qué sentía, y el temor de que, al acercarme demasiado, pudiera alejarse de mí. Albertine me ofrecía la sensación de estar a la vez cerca y distante, y esa dualidad me arrastraba en un vaivén emocional que no podía controlar. Había momentos en los que su cercanía me resultaba tan reconfortante, tan llena de promesas, y otros en los que su indiferencia me dejaba desorientado. Como si todo lo que había interpretado en ella fuera una construcción de mi mente, una ilusión que se desvanecía tan pronto como trataba de alcanzarla. A veces, creía que todo lo que sentía por ella era solo un reflejo de mis propias inseguridades y temores. Me preguntaba si realmente me atraía como persona, o si lo que deseaba era algo más intangible, la posibilidad de ser amado, la validación de mis sentimientos a través de su respuesta. ¿Era posible que mi deseo fuera tan egoísta, tan centrado en mí mismo, que no pudiera ver a Albertine como realmente era? Este dilema, esta lucha interna entre lo que sentía y lo que deseaba, se volvía más aguda a medida que pasaba el tiempo. Cada paso que daba hacia ella, cada palabra que intercambiaba con ella, parecía acercarme a un abismo emocional que no sabía cómo evitar. A lo largo de esos días, no podía evitar notar cómo mis amigos, en especial aquellos que compartían conmigo las mismas inquietudes sobre el amor y el deseo, se involucraban en mis reflexiones sobre Albertine. Sin quererlo, me encontraba sumido en conversaciones sobre ella, sobre su carácter, sobre lo que representaba en mi vida. Mis amigos, algunos con una actitud burlona y otros con un tono más serio, parecían ofrecerme sus propias opiniones sobre lo que debía hacer o lo que no debía hacer en relación con ella. Sus palabras, aunque bien intencionadas, a menudo me dejaban más confundido que antes. Algunos decían que debía aprovechar cada momento, que no debía dejar que el miedo o las dudas me impidieran disfrutar de lo que Albertine tenía para ofrecerme. Mientras que otros me advertían sobre los peligros de involucrarme demasiado en una relación que, en el fondo, parecía ser tan volátil como el mar que rodeaba Balbec.
Las palabras de mis amigos me afectaban de una manera que no podía explicar. Aunque intentaba tomar decisiones por mí mismo, sus opiniones creaban una presión constante, una sensación de que debía comportarme de acuerdo con ciertas expectativas. Pero al mismo tiempo, sus palabras también me revelaban algo más profundo, que el amor, o al menos lo que yo entendía por amor, no era una experiencia que pudiera simplemente compartir con los demás. Era algo tan íntimo, tan personal, que no podía esperar encontrar respuestas en nadie más que en mí mismo. Finalmente, mientras todo esto se desarrollaba en mi mente y en mi corazón, algo dentro de mí comenzó a clarificarse. A medida que pasaba el tiempo, me di cuenta de que mi relación con Albertine no se trataba solo de ella, sino de mí mismo, de mi propio proceso de autodescubrimiento. Mis sentimientos hacia ella, mis inseguridades, mis temores y mis deseos, eran parte de una búsqueda más profunda, una que tenía que ver con entender lo que significaba el amor, lo que realmente deseaba de la vida. Albertine, con su presencia y su ausencia, con su cercanía y su distancia, había funcionado como un espejo, reflejando no solo mis propios deseos, sino también mis limitaciones. Y, al final, comprendí que el verdadero desafío no era conquistarla, sino comprender lo que ese deseo representaba dentro de mí. El tiempo, con su curso imparable, me había llevado a un punto de comprensión que no era total. Pero sí lo suficientemente claro como para darme cuenta de que mi relación con Albertine no era más que un capítulo en una historia mucho más grande, una historia que apenas comenzaba a desvelarse ante mí. Y, a pesar de las incertidumbres, me sentí, por fin, en paz con lo que estaba viviendo. El mundo de Guermantes. 1920. Recuerdo con claridad el momento en que, finalmente, fui admitido en el círculo de los Guermantes. Había oído hablar tanto de ellos, tanto en murmullos como en conversaciones más abiertas, que sentí como si estuviera a punto de cruzar una puerta hacia un mundo completamente distinto al mío. Siempre había imaginado la familia Guermantes como una especie de institución, no solo una familia, sino una idea, un conjunto de normas y comportamientos que, al observarlos, parecían inalcanzables. Cuando finalmente estuve entre ellos, en sus veladas y reuniones, me di cuenta de que el ambiente que rodeaba a los Guermantes era tan refinado y exclusivo que me resultaba casi imposible adaptarme. La forma en que las conversaciones fluían con tanta facilidad entre los asistentes, los gestos tan calculados, las sonrisas que ocultaban pensamientos profundos o desconciertos. Todo me parecía como un teatro del cual yo no conocía el guión. En ese mundo, uno no podía simplemente ser, tenía que ajustarse a unas reglas no escritas, y si no lo hacía, se sentiría como un extraño, como un observador ajeno al tejido de relaciones tan intrincado que formaban. Desde el primer momento, mi atención se vio cautivada por la figura de la duquesa de Guermantes. Ella no era solo una mujer de belleza deslumbrante, sino que irradiaba una confianza y una autoridad que la hacían aún más impresionante. Cuando entraba en una habitación, todo parecía detenerse por un momento, sus ojos, tan serenos y al mismo tiempo penetrantes, parecían leer las almas de aquellos que la rodeaban, sin que siquiera ella se tomara la molestia de pronunciar una palabra. Lo que más me sorprendió de ella era la claridad con la que se movía en su propio mundo, como si todos los demás fueran meros accesorios, piezas en un escenario donde ella era la protagonista indiscutible. A medida que pasaba el tiempo, empecé a darme cuenta de que la duquesa no solo atraía la atención con su presencia física, sino con una extraña capacidad para desarmar a los demás con su indiferencia. Era como si todos quisieran agradarle, pero al mismo tiempo, ella se mantenía tan distante que se hacía inalcanzable. No era una mujer que necesitara aprobación. Y mientras yo la observaba, me di cuenta de que, por mucho que intentara comprenderla, siempre me quedaba corto. Había algo en ella que no podía ser descifrado, algo que, aunque me atraía profundamente, también me dejaba una sensación de vacío, como si nunca pudiera acercarme lo suficiente para entenderla verdaderamente. En contraste con la figura de la duquesa, el duque de Guermantes parecía una sombra a su lado. Era un hombre de un carácter más reservado, menos magnético, pero igualmente importante en este universo que se desplegaba ante mí. No poseía la misma facilidad para atraer la atención de la habitación, en cambio, se movía con una calma que, a veces, se percibía como frialdad. Mientras la duquesa era el centro de la conversación, el duque permanecía en los márgenes, interviniendo solo cuando lo consideraba necesario, pero siempre con un tono de voz que imponía respeto. Lo que me intrigaba del duque era su imperturbabilidad. Aunque todos a su alrededor parecían estar atrapados en la dinámica de la corte social, él parecía ser inmune a las pequeñas agitaciones que ocurrían a su alrededor.
No era un hombre de grandes pasiones o gestos, pero había en su presencia una seguridad que se imponía sin esfuerzo, algo que provenía de una vida de privilegios, sí, pero también de un dominio sobre sí mismo que, por alguna razón, parecía tener un impacto más profundo en mí que la inalcanzable belleza de su esposa. Con el tiempo, me fue claro que la familia Guermantes no era la única que formaba este microcosmos de la alta sociedad parisina. De vez en cuando, se unían a las reuniones otras figuras igualmente fascinantes, aunque menos imponentes que la duquesa o el duque. Cada uno de estos personajes parecía tener su propio espacio en este mundo, desempeñando un papel que, aunque distinto, también era esencial para mantener el equilibrio del sistema social que los rodeaba. Estos encuentros revelaron algo que, quizás, había pasado desapercibido al principio. En este mundo, las jerarquías no solo se mantenían a través de títulos y linajes, sino mediante una serie de comportamientos y actitudes que definían a cada uno. Algunos, como los que se presentaban como los nuevos ricos, intentaban imitar las formas de la vieja aristocracia, pero sus esfuerzos se veían siempre como una caricatura de lo genuino. El verdadero poder, la verdadera elegancia, no provenía del dinero ni de las posesiones, sino de una actitud hacia la vida que era innata en los Guermantes, algo que ellos poseían como si fuera parte de su naturaleza misma. Los días que pasaba con los Guermantes, aunque cada vez más familiares, seguían siendo una constante fuente de asombro para mí. La casa de los Guermantes no era simplemente una residencia, era un refugio, un lugar donde las normas del mundo exterior parecían no aplicarse. Había algo en la forma en que los objetos estaban dispuestos, en la manera en que las conversaciones se desarrollaban, que reflejaba una realidad muy distinta a la que yo conocía. Era como si el tiempo mismo se hubiera detenido en esa casa, como si todo lo que sucedía allí fuera ajeno al paso de los años. Recuerdo los momentos en que me encontraba sentado en un rincón, observando los movimientos casi rituales de los demás, como si fuera un espectador en una obra de teatro interminable. Los modales, las palabras, incluso el silencio, todo tenía un propósito. Y aunque yo intentaba involucrarme en la conversación, sentía que siempre me encontraba un paso atrás, como si fuera un observador lejano de algo que nunca podría comprender completamente. Había una tensión constante entre mi deseo de pertenecer y la realidad de que, por mucho que lo intentara, nunca sería verdaderamente parte de este mundo. A medida que pasaba más tiempo con los Guermantes, me fue cada vez más evidente que la relación entre ellos y el resto de la sociedad era más compleja de lo que había imaginado. Aunque parecían vivir en una esfera separada, fuera del alcance de las preocupaciones comunes, había algo profundamente interdependiente en su relación con el mundo exterior. No podían ignorar completamente a los otros, ya que su estatus dependía, en cierto modo, de la forma en que eran percibidos por los demás. Sin embargo, mantenían una distancia calculada, un desapego que les permitía seguir siendo, para el mundo, algo a lo que se aspiraba, pero que a la vez parecía fuera de alcance. Los Guermantes, y especialmente la duquesa, se movían por un delicado equilibrio entre la indiferencia y la necesidad de aceptación. Sabían que su posición era incuestionable, pero al mismo tiempo, entendían que para mantener ese poder social, era necesario seguir en constante contacto con los demás, sin dejarse afectar demasiado por ellos. En esta danza de relaciones, yo, como observador, me sentía constantemente arrastrado entre la admiración y la frustración, como si formara parte de un escenario cuyo libreto nunca podría comprender completamente. Una de las cosas que más me impresionaba de la duquesa era su capacidad para manejar las situaciones más complicadas con una elegancia que solo ella poseía. Cuando surgían disputas o malentendidos entre los presentes, ella era capaz de intervenir con una palabra, con un gesto, y todo volvía a su curso. Era la maestra de las relaciones sociales, la que sabía cuándo hablar y cuándo guardar silencio, cuándo intervenir y cuándo retirarse. Su habilidad para navegar por el complejo tejido de la alta sociedad era, sin duda, una de las razones por las que su posición era tan respetada. A pesar de su aparente frialdad, la duquesa era, en muchos aspectos, el corazón palpitante de ese mundo. Y aunque su comportamiento me resultaba desconcertante en muchos momentos, no podía evitar sentirme atraído por ella. Había algo profundamente enigmático en su forma de ser, una mezcla de inteligencia, poder y misterio que me mantenía cautivo, aunque, en el fondo, sabía que nunca podría acercarme realmente a ella. Ella era una presencia que no podía poseerse, solo admirarse a distancia. A medida que continuaba mi exploración en el mundo de los Guermantes, una sensación de desilusión comenzaba a infiltrarse en mi interior. A pesar de toda la fascinación que sentía por este mundo, empecé a darme cuenta de que,
por mucho que intentara, nunca podría ser parte de él. Había algo profundamente vacío en esas relaciones, una falta de autenticidad que me hacía cuestionar todo lo que había idealizado sobre la aristocracia y la alta sociedad. Aunque seguía observando con atención, ya no sentía la misma admiración inquebrantable de antes. Comencé a ver la superficialidad que se escondía tras la fachada de elegancia y sofisticación. Las veladas, que al principio me parecían llenas de profundidad, ahora se me presentaban como una serie de actuaciones, cada una más vacía que la anterior. Y a pesar de que trataba de encontrar un propósito en todo esto, me vi atrapado en una sensación de desilusión, como si este mundo al que tanto había aspirado no fuera más que una ilusión, algo que nunca podría alcanzar. Las veladas de los Guermantes, aunque aparentemente llenas de alegría y risas, ocultaban siempre una carga de complejidad emocional. En cada reunión, se percibía una especie de tensión latente, como si cada persona, desde los más jóvenes hasta los más viejos, estuviera luchando por encontrar su lugar, por cumplir con expectativas que no podían expresar claramente, pero que estaban siempre presentes en el aire, flotando entre las palabras. Había algo profundamente artificial en esas interacciones, como si se tratara de un espectáculo montado para los ojos de los demás, con una coreografía precisa pero vacía. No obstante, entre tanto artificio, me encontré buscando algo más profundo, algo que se escondiera bajo la superficie. Aunque todos parecían estar ocupados con sus propias máscaras y roles, había momentos en que, al cruzar una mirada o escuchar una frase dicha con una ligera inflexión distinta, sentía que podía vislumbrar la verdadera naturaleza de las personas que me rodeaban. Pero estos momentos eran fugaces, y la verdad, cuando se asomaba, parecía tan desconcertante y lejana que me resultaba imposible alcanzarla por completo. Fue durante uno de esos encuentros en los que las conversaciones giraron hacia la política que comencé a entender una de las dinámicas más complejas de este mundo. Los miembros de la aristocracia, especialmente los Guermantes, no se interesaban por la política en su forma más pura, no se trataba de ideales ni de un deseo de cambiar la sociedad. Para ellos, la política era una herramienta, un medio para mantener su estatus, para asegurar que el orden social en el que se hallaban no se viera alterado. No debatían apasionadamente sobre ideologías, en su lugar, hablaban de formas sutiles, de cómo las políticas podían influir en la posición social, en las relaciones de poder. Esto me sorprendió, porque, al principio, había imaginado que las discusiones sobre política revelarían las creencias profundas de los miembros de esta sociedad. Pero pronto comprendí que lo que realmente les importaba era cómo los cambios políticos afectarían sus vidas privadas, su acceso a ciertos círculos, su visibilidad en la sociedad. Se trataba de un juego más entre ellos, uno que estaba marcado por una fría racionalidad y un desapego emocional, como si todo fuera parte de una obra de teatro en la que los actores ya sabían sus papeles. A lo largo de los capítulos siguientes, observé la llegada de nuevos personajes al círculo de los Guermantes. Estos personajes no eran figuras nuevas en el sentido literal, sino personas que, por diversas razones, intentaban entrar en ese círculo tan exclusivo. Los nuevos ricos, aquellos que habían alcanzado su fortuna a través de medios más recientes, no solo parecían ansiosos por ser aceptados, sino también preocupados por demostrar que pertenecían a ese mundo antiguo, tan ajeno a ellos. Lo que me llamó la atención fue la manera en que estos nuevos miembros intentaban imitar las costumbres de los aristócratas, desde su forma de vestir hasta sus maneras de hablar. Pero siempre había algo en su comportamiento que los delataba, algo que no podían ocultar. Los Guermantes, por supuesto, percibían estas diferencias y, a veces, sus miradas se llenaban de una especie de condescendencia apenas disimulada. Sin embargo, no los rechazaban abiertamente, sino que, por alguna razón, aceptaban su presencia. Como si fueran una parte inevitable de un mundo que ya no podía sostenerse únicamente sobre las viejas bases de la aristocracia. A pesar de estar rodeado de la brillantez y la opulencia de los Guermantes, comencé a experimentar una sensación de creciente soledad. En la superficie, parecía que todo estaba en su lugar, conversaciones refinadas, comidas exquisitas, una vida social vibrante y llena de personajes interesantes. Sin embargo, en el fondo, sentía que algo faltaba. Esta sociedad, por todo su brillo y esplendor, estaba marcada por una distancia emocional que no podía ignorar. Las personas que poblaban este mundo parecían atrapadas en una danza interminable de apariencias, sin lograr una verdadera conexión entre sí. En sus ojos, a menudo veía un vacío, como si todos estuvieran buscando algo, pero sin saber realmente qué era. Este vacío me resultaba desconcertante. Mientras observaba, me preguntaba si alguna vez encontrarían lo que buscaban, o si acaso ya lo habían olvidado.
La solitaria búsqueda de la autenticidad en un mundo de falsedades me parecía una tragedia silenciosa, y me sentí como un espectador cautivo de una obra cuyo desenlace no podía prever. A medida que me adentraba más en la vida de los Guermantes, una sensación de desconcierto me envolvía. Todo lo que antes parecía sólido, seguro, ahora se presentaba ante mí como algo frágil, construido sobre una base de inseguridades y miedos que, aunque bien camuflados, se hacían evidentes en los momentos menos esperados. Vi cómo las relaciones entre los miembros de la familia Guermante se desmoronaban lentamente, cómo las tensiones subyacentes surgían. Sobre todo en aquellos momentos de silencio donde la apariencia se desvanecía y la verdad se asomaba a través de la fisura. De alguna manera, comencé a comprender que el mundo que admiraba no era tan inquebrantable como pensaba. Había una fragilidad que lo atravesaba todo, una fragilidad que se manifestaba en los pequeños detalles, en un comentario a medio decir, en una mirada fugaz, en un gesto nervioso que rompía por un instante la compostura de la aristocracia. Aunque intentaba no mostrarlo, cada vez sentía más que ese mundo, que parecía perfecto en su opulencia, era en realidad tan vulnerable como cualquier otro. Los Guermantes, en su brillantez, se aferraban a un imperio de apariencias, sin darse cuenta de que la verdadera fuerza residía en la autenticidad, algo que, por desgracia, les era inalcanzable. Sodoma y Gomorra. 1921. Aquel día, impulsado por la fuerza suave pero persistente del recuerdo, regresé al jardín donde tantas veces me había detenido a observar el murmullo del mundo social que bullía en torno a la casa de los Verdurin. Era una tarde tibia y perfumada, donde la brisa agitaba levemente las hojas como si supieran que el tiempo no transcurría en vano, sino que iba depositando sus huellas, imperceptibles pero definitivas, en las rendijas del alma. Mientras me disponía a salir por una puerta del jardín que daba al pequeño callejón donde crecía el espino, divisé de improviso al señor de Charlus. Oculto entre las sombras del enrejado, como si buscara evitar que su figura imponente y refinada perturbara la tranquilidad vegetal del lugar, lo observé con atención. Pero lo que vi a continuación trastocó no solo mi concepto de él, sino el equilibrio de mi propio mundo. Aquel hombre altivo, siempre tan seguro de sí, de modales impecables y con una dignidad casi regia, se acercaba, con movimientos casi furtivos, al joven jardinero Jupien. Y fue entonces, en ese rincón de sombra, donde sin palabras, o con palabras tan inaudibles como el susurro de las hojas, presencié un encuentro que me abrió los ojos a una verdad que hasta ese momento, aunque insinuada, no había tenido la valentía de reconocer. El barón de Charlus, ese pilar de la aristocracia, tenía inclinaciones amorosas hacia los hombres. No fue tanto el gesto lo que me impresionó, sino la teatralidad contenida en cada movimiento, el arte sutil con el que se aproximaban, como si estuvieran representando una tragedia griega escrita en clave moderna. Dentro de los límites discretos de una ciudad donde los secretos eran moneda corriente, pero rara vez dichos en voz alta. Vi cómo sus miradas se encontraban, cómo los cuerpos se aproximaban con cautela, como si midieran no solo la distancia física sino también la gravedad del instante. Ese descubrimiento me hizo retroceder hacia el fondo más recóndito de mis pensamientos. Me vi obligado a repensar mis juicios, mis ideas preconcebidas, la estructura entera de mis certezas sociales. El mundo que hasta entonces había creído estable y categórico, se abría ahora como un laberinto de pasiones ocultas, de verdades soterradas bajo capas de conveniencia y apariencias. No sentí escándalo, ni repulsa. Sentí curiosidad, sobre todo. Un deseo casi voraz de comprender las leyes de este mundo invisible que parecía tener su propio lenguaje, sus gestos secretos, su propia historia subterránea que se desarrollaba en paralelo a la visible. Como un arqueólogo que descubre un fresco oculto bajo una pared pintada, empecé a entrever que la vida contenía dimensiones que se nos escapan no por su lejanía, sino por nuestra ceguera voluntaria. Lo que me conmovió especialmente fue la vulnerabilidad del señor de Charlus, su humanidad desnuda en ese momento íntimo, desprovista de ornamentos. Comprendí que, detrás de su altivez, existía una angustia contenida, un deseo que lo hacía tan frágil como cualquier ser que busca amor en un mundo que no siempre está dispuesto a concederlo. Y así, mientras la tarde caía y el jardín se cubría de sombras largas y aromáticas, salí de aquel rincón con un sentimiento ambiguo. Por un lado, el asombro de haber presenciado una escena secreta, por otro, la revelación dolorosa de que el mundo es más complejo y más hermoso cuando se observa sin prejuicios. Esa tarde, en el corazón de un jardín donde florecían las plantas, había florecido también un conocimiento nuevo, y yo ya no era el mismo. Después de haber sido testigo de aquella escena reveladora entre el barón de Charlus y Jupien, el mundo que me rodeaba comenzó a adquirir una tonalidad distinta. Era como si, de pronto,
Todas las cosas, las más banales, las más aparentemente triviales, se hubieran visto tocadas por una luz diferente, más tenue y a la vez más penetrante. Una vez que se abre la puerta a un conocimiento nuevo, no se puede volver atrás, ni se puede mirar de la misma manera las escenas cotidianas. Comencé a ver en las conversaciones, en las miradas y en los silencios, una red invisible de significados que antes me eran ajenos. Así fue como, en el curso de los días siguientes, volví a encontrarme con el barón de Charlus. Pero esta vez, armado de la conciencia secreta que supe captar, lo observé con una mezcla de compasión, asombro y admiración. Su modo de caminar, su forma de hablar con cierta rigidez forzada, sus gestos de grandilocuencia, todo en él parecía una puesta en escena. Una construcción cuidadosa de un personaje que debía esconder a toda costa la verdad de su deseo. Porque ese deseo, el deseo por los hombres, debía mantenerse oculto bajo capas de ironía, de excesiva virilidad afectada, de comentarios afilados que desviaban cualquier sospecha. Y sin embargo, en el fondo, percibía que su vida estaba signada por una lucha constante entre el impulso natural de amar y el imperativo social de ocultarse. Vi cómo, en sus relaciones, alternaba entre la arrogancia y la súplica, entre la soberbia y la dependencia más infantil. Su trato con los jóvenes era una coreografía delicada, por momentos paternal, por momentos invasivo, por momentos peligrosamente cercano a la ternura. Había en él algo trágico, y sin embargo profundamente humano. No era, por supuesto, el único en esta condición. A medida que pasaban los días, comencé a descubrir, poco a poco, una sociedad oculta dentro de la sociedad, una especie de mundo paralelo que se desenvolvía en silencio, con sus propias reglas, sus propios códigos de reconocimiento, sus propias pasiones. Hombres que aparentaban una vida convencional y que, sin embargo, vivían en constante vigilancia de sí mismos. Vi cómo se evitaban con la mirada en los salones, solo para cruzarse más tarde en un callejón discreto, donde la represión cedía por unos instantes a la verdad de un roce o una palabra dicha en voz baja. Me sorprendía que esta red de afectos escondidos, de deseos silenciados, estuviera presente en todas partes, y sin embargo no se hablara de ella jamás. Era un secreto a voces, y, a la vez, una negación colectiva. Como si el mundo entero hubiera acordado ignorar una parte esencial de la experiencia humana. En esos días, también recordé, como quien redescubre una melodía olvidada, ciertas palabras, ciertos gestos del propio Swann, que adquirieron ahora un nuevo sentido. Quizás él también había sido parte de ese mundo secreto, o al menos lo había rozado, comprendido. Me sentí unido a él por una forma de sensibilidad que ahora reconocía, no solo en mí, sino en todos aquellos que vivían, como Charlus, como tantos otros, bajo el yugo de una sociedad que exigía máscaras permanentes. Y sin embargo, me preguntaba, ¿no hay belleza también en esas máscaras? ¿No hay un arte profundo en la forma en que algunos consiguen seguir siendo ellos mismos, aún bajo el disfraz que la sociedad les impone? En el dolor de Charlus, en su orgullo herido, en su necesidad de amar aunque el mundo se lo prohibiera, encontré una belleza conmovedora. No era la belleza idealizada de los héroes clásicos, sino una belleza humana, desgarrada, moderna. Mientras me alejaba, pensativo, de otro de esos encuentros fugaces en los salones de moda, sentí que el mundo se había vuelto infinitamente más complejo y también más verdadero. Había empezado a comprender que detrás de cada gesto, de cada palabra, se esconde una historia profunda, y que nada, ni siquiera el escándalo, puede ser comprendido sin amor y sin atención. Tras aquellos días en que mi conciencia fue expandida por la revelación de la vida secreta de Charlus, comencé a comprender que las apariencias, esa arquitectura social que tanto venerábamos, eran no solo frágiles, sino también profundamente traicioneras. Las personas, incluso las más cercanas, no eran quienes yo creía que eran. Y no porque mintieran de manera burda, sino porque todos, cada uno a su manera, llevábamos sobre el rostro una máscara tan bien adherida, que incluso nosotros mismos terminábamos por creer en su verdad. Era en ese estado de percepción renovada que me encontré pensando en Albertine. Albertine, con su mirada huidiza y su voz que parecía siempre dispuesta a deslizarse entre la complicidad y el misterio, empezaba a ocupar en mi pensamiento un espacio inquietante. Ya no era solo aquella joven que había conocido en Baalbek, sino una figura ambigua, llena de zonas oscuras, de pasajes que no lograba descifrar. ¿Quién era realmente Albertine cuando no estaba a mi lado? ¿Qué hacía cuando yo no la miraba? ¿A quién sonreía con esa sonrisa que a veces parecía no pertenecerme? El sentimiento que brotó de esas preguntas no fue el amor pleno, sino algo más punzante y sombrío, los celos. Ah, los celos.
Esa fiebre que se apodera de la imaginación, que llena los intersticios del alma con fantasmas imposibles de verificar. Comencé a observarla con una atención casi detectivesca, a escuchar sus frases con un oído que buscaba no el sentido literal, sino las grietas por donde se escapaba la verdad. Me volví desconfiado, no por desconfianza en ella, sino por la inseguridad que yo mismo me provocaba. Quería poseerla no solo en presencia, sino en pensamiento, en recuerdo, en deseo. Y esa posesión total era, por supuesto, imposible. En mi mente, su imagen se escindía, estaba la Albertine que me hablaba dulcemente, que se mostraba dócil, y estaba la otra, la que yo inventaba y temía, la que reía con otras mujeres, la que tal vez, solo tal vez, deseaba lo mismo que Charlus, pero desde el otro lado del espejo. Comencé a preguntarme si ella amaba a las mujeres. Una idea que, por absurda que pareciera en un primer momento, comenzó a crecer en mí como una hiedra silenciosa, envolviendo todos mis pensamientos, todas mis memorias de ella. Cada palabra suya se volvía una pista, cada silencio, una confirmación. Y sin embargo, no podía confrontarla. ¿Qué habría podido decirle? ¿Acaso mi acusación no era más un reflejo de mi angustia que una verdad constatada? En su risa, en su andar, en la forma en que evitaba ciertas respuestas, hallaba ambigüedad. ¿Pero no es ambigua toda la vida? ¿No somos todos un mosaico de impulsos y máscaras, de deseos que ni siquiera nosotros terminamos de comprender? Lo cierto es que me sentía preso. Preso de ella, preso de mí mismo, preso del deseo de controlarlo todo, aun sabiendo que el amor no puede poseerse como se posee un objeto. Y ese tormento me empujó aún más hacia la contemplación de los otros mundos, esos que se esconden bajo la superficie de la moral aceptada. Porque si Charlus había debido esconder su deseo bajo la capa del ridículo o la excentricidad, ¿qué podría yo esperar si confesaba los míos más íntimos, mis sospechas, mis debilidades? Y así, mientras los días transcurrían entre visitas y paseos, entre conversaciones aparentemente triviales, yo me sentía cada vez más apartado del mundo de los demás. Sumido en un universo donde la pasión se volvía cárcel y la observación, castigo. La sociedad que me rodeaba seguía funcionando como un teatro. Las señoras de buena familia hablaban de arte y de clima, los hombres discutían política y poesía, todo envuelto en una atmósfera de cortesía superficial, donde la verdad rara vez se pronunciaba con claridad. Y yo, con el corazón revuelto, miraba esas escenas como un espectador desdoblado, participaba, sonreía, pero por dentro vivía en otro plano, más oscuro, más verdadero. Comenzaba a intuir que el verdadero drama de nuestras vidas no se juega en los actos que realizamos, sino en los pensamientos que callamos. Y así, bajo el peso de esos pensamientos no dichos, mi relación con Albertine, con Charlus, con el mundo, se teñía de una tristeza dulce, de una melancolía lúcida, como la luz que baña un jardín en otoño. Cuando todo parece sereno pero en realidad está muriendo. A medida que los días transcurrían, mi relación con el barón de Charlus adquiría un matiz que fluctuaba entre la fascinación y el espanto. No podía ya mirarlo con los mismos ojos ingenuos de antes, pues la escena entre él y Jupien seguía latiendo en mi memoria como una escena sagrada y profana a la vez, cuya intensidad no podía olvidar. Sin embargo, lo que más me desconcertaba no era su inclinación amorosa hacia los hombres, sino la forma en que él tejía su vida sobre un tejido tan delicado de simulacros y contradicciones. Charlus, con toda su arrogancia, con toda su autoridad social, parecía ignorar que yo había presenciado su secreto. Y no solo lo ignoraba, sino que en su trato conmigo actuaba con una afectación exagerada, como si quisiera impresionarme, como si deseara seducirme con su inteligencia, con sus opiniones altivas. Con esa mezcla de sarcasmo y ternura que sabía desplegar con maestría. A veces me hablaba como a un discípulo, otras como a un confidente, y, en los momentos más extraños, como si yo pudiera ser objeto de su deseo, aunque siempre bajo la máscara de una conversación elegante, disimulada, envuelta en referencias literarias y sociales. Lo curioso era que su secreto, aunque inconfesado, parecía estar presente en cada uno de sus gestos. Era como si su cuerpo hablara lo que sus labios callaban, como si su andar, su forma de cruzar las piernas, el modo en que alzaba la ceja o pronunciaba el nombre de un joven con excesiva languidez, revelaran más que cualquier confesión explícita. Y sin embargo, en sociedad, se mostraba con una firmeza casi ridícula, defendiendo posturas reaccionarias, burlándose de todo lo que pudiera sonar a sensibilidad o dulzura. Era un hombre que se protegía con su propia caricatura. Yo, por mi parte, me sentía cada vez más incómodo en su presencia. No porque le temiera, sino porque intuía el abismo de soledad que lo habitaba.
Había algo desolador en su modo de aferrarse a las apariencias, en su necesidad de ser visto como un pilar de la aristocracia, cuando en realidad vivía al borde de una vida doble, cuyo peso lo estaba consumiendo. Lo observaba con piedad, pero también con una cierta fascinación. Había en él una grandeza trágica, como la de un rey que no puede renunciar a su corona, aun sabiendo que le quema la frente. Y mientras Charlus orbitaba en torno a mí, con su teatralidad sin descanso, yo continuaba con mis propios tormentos. Albertine se había convertido en un enigma constante, un espejo donde veía reflejada mi inseguridad. ¿Era posible que ella me mintiera con la naturalidad con que se respira? ¿O era yo el que, preso de mis propios temores, le atribuía una vida secreta que no tenía? Su sola presencia era un bálsamo, pero también una fuente de dudas que no cesaban de crecer. Comencé a seguir sus movimientos con una atención cada vez más intensa, anotando mentalmente sus salidas, sus amistades, sus cambios de humor. Si se mostraba alegre sin mí, sufría; si se mostraba apagada conmigo, sufría aún más. Cada gesto suyo se transformaba en una prueba, cada palabra en una pista hacia una verdad que no sabía si quería descubrir. Y sin embargo, la amaba. La amaba con una fuerza que me sobrepasaba, con una desesperación que a veces me hacía sentir pequeño, ridículo, pero absolutamente vivo. Fue entonces cuando empecé a comprender que el amor y el deseo, ya fueran heterosexuales o no, compartían la misma raíz de incertidumbre. Que todos, hombres y mujeres, nobles y plebeyos, vivimos enredados en la misma trama de anhelos, de miedos, de máscaras que a veces se nos adhieren con tanta fuerza que olvidamos cómo era nuestro rostro desnudo. Charlus con sus secretos, Albertine con sus posibles mentiras, yo con mi obsesión, todos éramos, en el fondo, criaturas solitarias buscando algo que nos salve, un gesto, una mirada, un cuerpo amado. El mundo que me rodeaba seguía girando, con sus cenas formales, sus paseos fingidos, sus conversaciones cargadas de subtexto. Pero yo ya no era el mismo. Había perdido la inocencia de los primeros amores, y a cambio había ganado una conciencia más profunda, más dolorosa, sí, pero también más verdadera. Y si ese era el precio de ver el mundo tal como es, estaba dispuesto a pagarlo, aun a riesgo de que me costara el alma. La prisionera. 1923. He amado, y al amar, he temido. Temí perder a Albertine. Por eso la retuve. La traje a vivir conmigo, la encerré en las paredes de mi apartamento en París como quien encierra una mariposa en un frasco, creyendo que así su belleza, su esencia, permanecería intacta, bajo mi custodia. Pero, qué ironía más amarga. En el intento de preservarla, de poseerla por completo, no hice más que deformarla ante mis ojos, proyectando sobre ella mis inseguridades, mis fantasmas, mis celos. Los días con Albertine eran al mismo tiempo mi mayor deleite y mi mayor martirio. Despertarme y oír sus pasos en el pasillo, sentir su perfume flotando en el aire, observarla mientras se peinaba con calma, todo eso me daba la ilusión de una intimidad profunda, de una vida compartida. Y sin embargo, esa misma proximidad me sumía en la desesperación de no conocerla del todo. ¿Qué pensaba Albertine cuando callaba? ¿A quién deseaba realmente cuando sus ojos vagaban más allá de los míos? Mi amor por ella era una vigilancia continua. Escuchaba cada palabra suya como si escondiera una clave. Registraba sus salidas, interrogaba sus gestos, reconstruía en mi mente los posibles encuentros que ella podía tener fuera de mi vista. Me convertí en detective de mi propia obsesión, sospechando de sus amigas, imaginando amores femeninos en cada sonrisa que dirigía a otra mujer. Qué frágil era mi confianza. Y sin embargo, qué dependiente era yo de su presencia. Yo, que antes había idealizado el amor como una forma de comunión espiritual, me hallaba ahora sumido en su forma más patológica, el amor como prisión. Pero la prisión no era solo suya. Yo también era un prisionero, encerrado en mi mente, enredado en mis pensamientos circulares, incapaz de descansar en la evidencia de su cariño. Y quizás ella también lo sabía. Quizás por eso su afecto hacia mí se volvía cada vez más esquivo, más frío, más enigmático. En los momentos de mayor tensión, me sorprendía a mí mismo deseando que se marchara, solo para experimentar, por fin, una forma de libertad. Pero apenas imaginaba su ausencia, me aterraba. Ella era mi droga, mi obsesión, mi enfermedad y también la única medicina contra el vacío que me consumía. El arte era mi único refugio. La música, especialmente, me ofrecía una vía de escape. Las sonatas de Vinteuil, tan presentes en nuestras vidas, me devolvían algo del pasado, algo del primer amor, de aquella pureza inicial que había creído perdida. Pero incluso la música, en su belleza, se contaminaba con el rostro de Albertine.
Cada acorde me la traía de nuevo, y cada evocación se teñía del color opaco de la sospecha. Y entonces, un día, sin anunciarlo, Albertine se fue. Su partida fue un golpe seco, brutal. No hubo despedida melodramática, ni cartas explicativas, ni promesas incumplidas. Solo el vacío. El eco de su ausencia resonando en las paredes donde antes su risa flotaba como perfume. Me quedé solo con mis recuerdos, con mis reproches, con las preguntas que jamás tendrían respuesta. ¿Se fue porque me amaba y ya no podía soportar el encierro? ¿O porque nunca me amó? ¿Fue mi vigilancia lo que la alejó o mi debilidad? ¿Era libre al fin o prisionera de otro amor? Así comprendí que en el amor no se posee realmente al otro. Que todo lo que creemos guardar en cajas y candados no es más que una ilusión. Que quien ama profundamente, inevitablemente sufre, porque el amor no es estático, no es seguro, no se rige por las leyes de la lógica. El amor es una niebla, una sombra, una vibración. Y Albertine, esa figura tan deseada, se volvió para mí aún más intensa en su ausencia. Como ocurre con todo lo que se pierde, su presencia se agranda cuando ya no está. Quedé solo, prisionero de mi propio recuerdo, prisionero de una mujer que ya no era mía, quizás nunca lo fue. Pero esa prisión también me enseñó algo, que el amor no consiste en retener, sino en aprender a soltar, y que la verdadera libertad, tanto para ella como para mí, solo llegaría con el tiempo o con la memoria. La fugitiva. 1925. Albertine se había ido. La noticia, aunque esperada, me llegó como una puñalada por la espalda. Un simple gesto, una decisión suya, y el mundo entero perdió su forma. Al principio, me negaba a creerlo. La imaginaba escondida en alguna habitación contigua, esperando a que yo la llamara, deseosa de una reconciliación silenciosa. Pero no. Esta vez su partida era real. No había gritos ni portazos. Solo una ausencia repentina, un espacio vacío donde antes estaba su cuerpo, su voz, su perfume. El sufrimiento que me embargó no fue inmediato. Fue un dolor lento, que crecía cada día, que se extendía como la niebla por todas las habitaciones del alma. Al principio, pensé en traerla de vuelta. Imaginé cartas que nunca escribí, llamadas que nunca realicé. Consulté con amigos, espié sus posibles destinos, y hasta pensé en seguirla. ¿Pero seguirla hacia dónde? Ella no era un punto en un mapa. Era una evasión. Su verdadera fuga no había sido física, sino espiritual. Albertine no se había ido de París, se había ido de mí. Y sin embargo, la amaba. Más que nunca. Qué extraño es el amor cuando el ser amado se ausenta. Se agiganta. Se mitifica. Lo que en vida era rutina, una palabra, un gesto, un silencio, se convierte en reliquia cuando ya no está. Cada recuerdo de Albertine se transformaba en un ídolo al que yo rendía culto, como si en esa evocación pudiera reconstruir su ser, poseerla de nuevo en el terreno de la memoria. Y así, comencé a vivir en el recuerdo, más que en el presente. Mis días se poblaron de imágenes de ella. La veía en los paseos que dimos, en los salones donde bailamos, en las conversaciones a media voz al caer la tarde. La evocaba con precisión, y sin embargo, cuanto más la recordaba, más se desdibujaba. Como un rostro visto tras un cristal empañado, su figura se descomponía en fragmentos de deseo, culpa y sospecha. Porque sí, la sospecha seguía allí, como un veneno que no cesaba de gotear en mi interior. ¿A quién amaba Albertine realmente? ¿Quién habitaba su corazón mientras dormía junto a mí? ¿Era yo un simple refugio, una costumbre, un error? El tormento de los celos resurgió incluso después de su marcha. Imaginaba confesiones que nunca existieron, romances clandestinos, pasiones femeninas que yo solo podía reconstruir a partir de gestos ambivalentes, miradas fugaces, palabras ambiguas. Mi mente se convertía en un tribunal y Albertine, en su eterna acusada. Y, sin embargo, en medio de tanta duda, yo no dejaba de amarla. La amaba incluso por aquello que me hería. La amaba como quien se aferra al puñal que lo hiere, porque el dolor es lo único que queda cuando el amor se ha marchado. Entonces llegó la carta. O mejor dicho, la noticia. Albertine había muerto. La frase golpeó mi conciencia como un trueno en mitad del silencio. No habría regreso, ni reconciliación, ni explicación. Solo la muerte. Aquella que todo lo apaga, pero que también todo lo mitifica. Albertine, mi Albertine, ya no era una mujer de carne y hueso. Era un recuerdo absoluto. Un espectro al que nunca podría volver a tocar, pero del que tampoco podría liberarme.
Curiosamente, con el tiempo, el dolor comenzó a disiparse. No de forma brusca, sino como se disipa el perfume en una habitación cerrada. Dejé de pensar en ella a cada instante. Dejó de ser una presencia constante. Las imágenes se volvieron menos nítidas, menos urgentes. Mi corazón, que parecía condenado al duelo perpetuo, comenzó a latir con más calma. Y comprendí entonces que el amor no muere con la muerte. Lo que muere es la desesperación del deseo. Más adelante, supe que algunas de mis sospechas quizá no eran infundadas. Pero eso ya no importaba. Lo que importaba era el viaje que había hecho a través de mi propio dolor, de mis celos, de mi ternura, de mi memoria. Albertine había sido, para mí, una revelación. No porque me amara, sino porque, en su partida, me obligó a conocerme. A enfrentarme con el abismo de mi necesidad de poseer, de controlar, de no perder. Y así, comprendí que el amor verdadero tal vez no se mide por la intensidad con que deseamos al otro, sino por la libertad que estamos dispuestos a concederle. Porque no se ama desde la posesión, sino desde la comprensión. Y Albertine, aún ausente, aún fugitiva, seguía hablándome desde algún rincón secreto del tiempo perdido, como una voz que no cesa nunca de susurrar en el oído de la memoria. El tiempo recobrado. 1927. El tiempo, ese fiel y cruel aliado, siempre avanzando, dejando atrás recuerdos que se desvanecen en la niebla del olvido. Yo, que alguna vez fui un joven ansioso por comprender la vida y el amor, ahora me encontraba atrapado en la paradoja de la memoria. El tiempo, que parecía haberse esfumado en mis días de juventud, comenzaba a recobrar su forma, a materializarse de nuevo, no como algo perdido, sino como una presencia renovada. El pasado, que una vez me parecía inalcanzable, regresaba ahora a mí con la fuerza de una revelación. La enfermedad de mi madre, y más tarde su muerte, me arrancó del mundo en el que vivía. Durante un largo periodo, me vi arrastrado por el dolor, la pérdida y la soledad, dejando atrás a las personas que amaba y a los lugares que habían sido mi refugio. Pero algo comenzó a cambiar en mí, algo que no entendía de inmediato. Como una flor que florece en silencio, el tiempo recobrado comenzó a tomar forma en mi mente, trayendo consigo imágenes, sensaciones y recuerdos que creía olvidados. Mis años pasados, mis sueños y mis amores, las personas que había conocido, incluso aquellas que ya no estaban, cobraban nueva vida. Ahora, me encontraba de nuevo en París, pero todo parecía distinto. El mundo que conocí había cambiado. La sociedad que una vez me cautivó con su glamour y su lujo se había transformado, desmoronada por el paso del tiempo y la guerra. Aquellas figuras que solían ser tan poderosas en mi vida, como los Guermantes, habían perdido su brillo, y las personas que creía conocer profundamente me eran ahora ajenas. Pero, incluso en esta transformación, había una belleza oculta. El paso del tiempo, en su implacable avance, había dejado en su estela no solo destrucción, sino también la posibilidad de una nueva comprensión. Recuerdo a Swann, a Charlus, a Albertine. Personas que antes ocupaban un lugar central en mi vida, que parecían definitivas, se desvanecían ahora ante la magnitud de la verdad que el tiempo les otorgaba. Ya no eran solo los amantes, los amigos, los familiares que conocí, sino figuras más complejas, más humanas. En sus fallos y sus desventuras, los veía ahora con una nueva luz, no como objetos de deseo o de resentimiento, sino como reflejos de una condición humana compartida. Es curioso cómo, al mirar hacia atrás, descubrimos una nueva perspectiva de aquellos a quienes creíamos conocer perfectamente. Las capas de nuestros recuerdos se deshacen, dejando a descubierto lo que realmente somos. Albertine, mi amada, ya no estaba, pero su ausencia se había transformado. Ya no era solo la mujer que había amado y perdido, sino un símbolo de lo efímero, de lo irrecuperable. Y, sin embargo, su recuerdo seguía vivo en mí, como una llama que no podía extinguirse, no porque me aferrara a ella, sino porque había llegado a ser parte de mí, de mi propia historia. ¿Quién puede decir si alguna vez llegamos a conocer verdaderamente a quienes amamos? Al final, somos nosotros mismos quienes reconstruimos a los demás a través de nuestra memoria, filtrada por las lentes del deseo, la culpa y la nostalgia. La ciudad de París, ese lugar que había sido mi refugio y mi campo de batalla, también había cambiado. Los salones que una vez fueron el centro de la vida social de la aristocracia ya no existían. Las antiguas figuras de la nobleza se desmoronaban, y los nuevos tiempos, con sus modos y costumbres, llenaban el aire de una modernidad que ya no era la misma que conocí en mi juventud. La guerra había dejado sus cicatrices, y las huellas de esa transformación eran inconfundibles. Pero aún más significativo que el cambio de París o de las personas que había conocido,
era el cambio en mí mismo. Ya no era el joven que había comenzado a escribir, ni el amante lleno de dudas y temores. Había vivido lo suficiente como para comprender que la vida, con todo su dolor y su belleza, no es algo que pueda poseerse o controlarse. El tiempo recobrado me había enseñado que lo único que podemos hacer es aprender a vivir con él, con su marcha inexorable, con su capacidad de transformarnos. La vida, como el arte, no es una sucesión de momentos fijos, sino una serie de cambios, de pérdidas y de descubrimientos. El amor, el arte, la memoria, todo esto se convierte en una red de significados que se despliegan ante nosotros a medida que avanzamos. Mirando hacia atrás, comprendí que lo que había perdido no era realmente el tiempo, sino la ilusión de que algo pudiera permanecer intacto. El tiempo recobrado no era el tiempo detenido, sino el tiempo vivido, con sus altibajos, sus victorias y derrotas, sus momentos de éxtasis y de dolor. Y en ese tiempo recobrado, encontraba mi verdadera libertad, la libertad de entender que todo lo que somos y todo lo que amamos forma parte de una corriente ininterrumpida, de un río que no deja de fluir, llevándonos a nuevos destinos. Ahora, ya no trataba de aferrarme a lo que había perdido. Aprendí a dejar ir, a aceptar la transitoriedad de las cosas, a reconocer que el verdadero sentido de la vida reside no en lo que conseguimos, sino en lo que somos capaces de vivir y comprender a través del paso del tiempo. Suscríbete a mi canal. Y si quieres el resumen de algún libro, déjamelo en los comentarios.